Comenzamos. La verdad es que no me gusta cuando digo esto, siento que estoy como en una fiesta y como comenzamos. O el show del mago o una mamada así. Bueno, la neta es que este proyecto de hacer un podcast me tardó bastante tiempo. Creo que porque estaba procrastinando mucho y porque me hacía una idea como muy alta de que como yo me generaba muchas expectativas acerca de cómo crear este proyecto, porque obviamente hay muchas herramientas, hay miles de cosas que puedes encontrar en internet y creo que de todo lo que me informé fue como tantas ideas y tantos caminos como por dónde podría empezar y qué puedo ponerle aquí y qué puedo hacer por allá y esto y el otro y la neta es que eran tantas cosas que terminé por no hacer nada. Y no sé, creo que esto pasa muy seguido con muchos proyectos en general y lo he escuchado con mucha gente que empiezas o quieres empezar un proyecto y tienes como una idea, como algo por ahí flotando en tu cabeza y que te está diciendo más o menos como para dónde, pero después de que te empiezas a llenar como de información que a veces ni siquiera es necesaria, creo que eso termina por abrumarte demasiado, que el mismo concepto de la idea que tenías pues cambia radicalmente porque ya no es como lo sencillo y lo básico con lo que empezaste, con lo que surgió esa idea y el por qué y quizá los objetivos claros, quizá como hacia dónde querías ir, esto, lo otro. Entonces todo cambia y a mí en lo particular me pasó eso. Entonces creo que fue como mucho el pensar, sobrepensar las cosas de una manera en la que pues me iba a llevar a nada, güey. Entonces, este pedo yo le diría como una chaqueta mental. Y no sé si a todos les ha pasado ese pedo, pero a mí sí, en lo particular. Y justamente cuando hice más consciente ese pedo de que estaba procrastinando de una manera, pues no buena, porque al final no estaba llegando como a ningún punto, ni siquiera el empezar, que era como lo más importante, el empezar un proyecto que se me vino a la cabeza y era como lo más simple. La verdad es que esto no requería como una producción muy grande y un tiempo como considerable para dejar todo y empezar como este proyecto, ¿no? Creo que yo mismo generé como esas expectativas de el por qué quería hacerlo como tan grande, como casi una producción de Hollywood con, no sé, güey, o sea, personajes y entrevistas y esto y el otro y tantas cosas, la neta, que cuando yo empezaba, o sea, cuando daba el primer paso de empezar, creo que no me convencía del todo, porque decía, no mames, o sea, si en mi cabeza estaba como de una manera, ¿por qué cuando yo lo hago no pasa? O sea, obviamente porque no tengo la producción, porque no tengo inclusive el talento, como la el conocimiento, o sea, muchas cosas que sé que en este proceso se van a dar. Si es que llegamos o llego yo a ese objetivo, quizá, ¿no? Pero, o sea, a veces el empezar, o sea, empezar como quizá me voy a uno de los ejemplos que más me gusta poner en la vida es como el fútbol, ¿no? O sea, ¿qué es lo primordial para empezar a jugar fútbol? Saber patear un balón. Y suena pendejo, pero la neta es así. O sea, si quieres llegar a ser futbolista, tienes que saber patear un balón. Y obviamente después de saber patear un balón, vienen las técnicas de cómo patear un balón. Y después pues vienen como otras adversidades o mismos pues pues cosas que se van dando dentro de, ¿sabes? O sea, como una cosa lleva a la otra y otra y otra y otra. O sea, no vas a empezar
como queriendo jugar en el Real Madrid cuando ni siquiera has metido un gol en primera división. O sea, un ejemplo muy, muy burdo. Vaya, pero mi cabeza pensaba de esa manera. Entonces, creo que eso fue como algo que al final, o sea, tuve que, pues, hacerlo como más consciente y decir como, Andrés, no mames, o sea, tienes que empezar con, con algo, o sea, con un tema. Eso era algo también que me pasara, como quiero empezar con un tema como muy cabrón, ¿no? Así como, no mames, este va a pegar y entonces como que hacía todas estas cosas que yo me generaba pues no sé, hasta ansiedad podría decir, ¿no? Como de tantas cosas que yo quería y no llegaba como a un resultado. Entonces decía también como, ok, bueno, hoy no pude por tiempo. Entonces también ese era como otro pretexto, ¿no? Como hoy no pude hacer esto por tiempo, pero el día que tenga tiempo seguramente voy a hacer esto. Y no hacía ni madres. O sea, no, me la pasaba haciendo otras cosas que en realidad agarrar literal como el toro por los cuernos y decir como, a ver, güey, esto es lo que tengo, esto es lo que hay y empezamos con esto. Entonces para mí era muy difícil tener esa decisión también de empezar con algo. O sea, con algo. O sea, y de algo me refiero a algo, güey. Patear ese balón. O sea, agarrarlo y pegarle tantito. Y después de ahí se viene el Real Madrid. No, pero la neta es cabrón. Me pasó y creo que hasta la fecha sigo todavía en algunos aspectos de mi vida tratando de mejorar esa parte como indecisa, que puede ser como mucha indecisión y saber cómo ser un poco más determinado con ideas y proyectos que se pueden llegar a realizar y ser un poco más consciente, ¿no? De hacia dónde uno va a dirigir este barco. Porque creo que también o considero que es muy eh, importante el saber que empezar un proyecto, cualquier proyecto el que sea, surge como de una idea de algo, así, como alguna inspiración de alguien, algo como que llega a nuestra cabeza. Entonces de ahí se va bajando como una lluvia de ideas y se puede llegar a realizar el proyecto. Entonces creo que esa idea o de esa idea que surge, o sea, cuando lo haces muy consciente, creo que el partir de esa idea lo hace como algo muy sencillo, ¿sabes? Porque si por algo llegó a tu cabeza o por algo se creó esta idea de hacer algo, creo que viene como muy simplificado el decir como hazlo así y así como te cayó esa idea, así sale. Y después de eso, creo que eso mismo genera como otras ideas y eso mismo va generando como más, pues quizá más entusiasmo en seguir como el proyecto y a la misma vez creo que el pues sí, el seguirlo y el que te inspire a que de esa idea tú pudiste crear otra. Entonces te inspiras de la misma idea, entonces creas otra y de esa otra. Entonces creo que es una parte hacerlo como muy consciente también y la otra es darle como mucho seguimiento. Pues darle seguimiento, iba a decir muy mucho. ¿Por qué, güey? ¿Por qué iba a decir eso? No sé, pero el chiste es que a mí me costó trabajo. Creo que también una de las maneras que con la que me animé a hacerlo es porque dentro de todo este proyecto yo quería o quiero seguir ah, como conociendo muchas partes de mí y el a veces poderme expresar de alguna manera me hace sentir liberado y, y encontré como esta parte de hablar y escribir
de una manera en la que pues me hago quizá más vulnerable hacia mí y más un espejo que me hace ver quizá a veces como esos errores que puedo yo tener como ser humano y quizá mejorarlos, no en el aspecto de que algún día me vaya a convertir en señor perfección, sino como ser humano, ¿sabes? Como pues creo que en esta vida se vuelve a veces muy compleja de alguna manera en la que nuestra existencia crea ideas de el tener que ser de alguna manera y el no ser de esa manera pues a veces pues se vuelve uno o digo yo es como somos diferentes, ¿no? Pero en sí creo que todos tenemos una cierta particularidad de diferencia entre unos y otros aunque estemos juntos y eso es lo que pues nos hace a cada uno especial y en lo particular yo quería compartir como ese punto conmigo y hacer este proyecto tan grande que pues no sé hasta dónde pueda llegar, ¿verdad? Pero empezar con algo, creo que eso es como pues claro lo principal y el darme cuenta que este espejismo que puedo yo reflejar a través de este proyecto, en qué aspectos puedo mejorar y pues seguir mi vida normal. Creo que eso es algo muy valioso para mí, el poderme yo reflejar de alguna manera y sentirme vulnerable y expresar los sentimientos o las cosas que me pueden llegar a pasar y quizá a alguien le pueda hacer como algún impacto de escuchar otra voz diferente que es la de pues una que no está en tu cabeza. Qué cagado. Una disculpa. Ah, pero creo que también algo que me hacía falta era entender que a veces empezar un proyecto se empieza totalmente de la nada. Y me refiero a esto con que el que se empieza de la nada es como, así como ya lo había dicho, como de una idea baja hacia otra y otra y otra y otra. Entonces es como de esa misma idea que surgió, fue como de la nada y de la nada va a surgir como el impacto de hacerlo, de realizarlo. Es como de ahí se baja y se hace. Entonces creo que también darle ese seguimiento y ese empuje también es como un empuje, como el, el, el que no te desanimes de empezar algo que a veces inclusive puede salir bien o puede salir mal. No considero que haya como esa parte de bien y mal, simplemente es como una lección y quizá esa lección te lleve a una reflexión y puedas como determinar o analizar qué fue como la, la, la acción que sucedió en ese momento. Está cabrón, o sea, a lo mejor como mis ideas de repente están medio chifladas, pero me hace más sentido cuando hay un empuje y una determinación hacia cualquier proyecto. Y pues al final creo que el empuje que le das pues lleva a un impacto, ¿no? Es como acción y reacción. Y esto lleva como a un impacto que quizá puede ser algo en lo que tú esperabas o quizá no. Pero bueno, sin más ni menos. Ay, güey. Qué cabrón. Según yo tenía aquí mis diapositivas bien chidas. Y, y ya. Pero bueno, creo que ahí paramos. Poquito. No, seguimos. Em, Creo que este empuje y esta determinación que a mí me hicieron más sentido de empezar con un proyecto era que o fue en ese momento o la idea que fue en ese momento fue el sentirme muy presente conmigo, con mi ser,
con esta parte de Andrés en la que me hizo muy como un clic en la cabeza de decir como wow, tengo esta parte mía tan vulnerable, tan humana, tan sencilla, diría yo, que me encantaría compartirla pues con el mundo, con el exterior en donde yo vivo. Y eso a mí como que me nutre de alguna manera el sentirme conectado con esta tierra y con esta humanidad. Entonces el sentir esa presencia de estar aquí hoy y grabando este capítulo, este podcast, me hace como más sentido el hecho de decir hice lo mejor en este momento, ¿sabes? Y quizá a lo mejor no tiene como mucho sentido esto, pero el sentirte a veces tan presente con la idea del proyecto que estás pensando te hace analizar hacia dónde ibas a ir y el por qué empezaste. Y es como una milésima de segundo ahí donde dices, madres. O sea, de ahí surgió esa idea y para ahí vamos para allá. Entonces, no desvíes como a veces esas ideas que tienes en la cabeza por dejarte influenciar por otras cosas que pueden llegar a rodearte y quitarte esa motivación que en algún momento eh, pues quisiste empezar, ¿sabes? Yo me animé pues por lo mismo, porque creo que de alguna manera esta parte de expresión de cada uno de nosotros se puede manifestar de diferentes formas y eso es lo que venimos a este mundo. Creo que el ser a veces más humanos nos hace conectar más, nos hace conectar más con nosotros mismos. Ay, ando eruptando un chingo. Una disculpita. Pero el estar, uh, el estar conectados como más humanamente y el, el hecho de ser nosotros mismos de alguna manera, creo que eso es la parte más humana de cada uno de nosotros, que digo, se puede manifestar de diferentes formas y eso es creo que algo que hace sentido a esta existencia humana, porque pues cada quien es diferente y de alguna manera nos expresamos de diferentes formas. Y algunas personas quizá pintan, algunas hacen música, algunas otras se pueden expresar con la poesía o qué sé yo. Hay miles de formas de expresarse que de viéndolo como de algún lado muy filosófico quizá o muy profundo, encuentro yo esta manera de humana de cada uno de nosotros a la cual vino este mundo, ¿sabes? Y es chido como reconocer esa parte. Ah, reconocer esa parte y pues ver que esta determinación quizá es la que hace diferencia entre unos y otros. Quizá este podcast no llegue a mucho porque fueron como muchas ideas como mezcladas, pero en sí yo quería compartir esta experiencia que no sé si sirve de mucho o poco, pero me dejé llevar un poco por muchas ideas que tenía en la cabeza y también creo que no terminé por desmenuzar muchas de las cosas que había yo escrito en este podcast, pero creo que va a salir bien. La neta es que es el primero, entonces espero salga bien. Y si algo te inspiró de aquí, pues agárralo. Si no, pues la neta, pues no. Creo que también o considero que una de las cosas que me aterrizó en la cabeza el, el ya empezar este podcast era el poner bien los pies en la tierra
y partir de un punto, pues, de un punto. Y regreso como el mismo tema otra vez, aunque lo he dicho mil veces, es como de un punto en el cual pues se tiene que empezar. O sea, es parte de un proceso el empezar de cero, sin conocimiento, sin nada. O sea, quizá hay gente que tendrá más conocimiento y quizá hay gente que tendrá más experiencia para empezar un proyecto, pero, o sea, son historias muy diferentes. Entonces, el compararse o el proyectarse con alguien más, pues creo que no sirve de mucho cuando tú quieres llegar a otro objetivo. Entonces, pues empieza. Si hoy quieres empezar algún proyecto, yo te diría, empiézalo hoy. No dejes que llegue mañana. O bueno, va a llegar mañana, pero no dejes lo de hoy para mañana, porque pues puede ser muy tarde, la neta. A veces pienso que el tiempo pasa volando. De hecho, yo este proyecto lo tenía pensado hace un año, año y medio quizá. Y hoy, o sea, después de un año y medio, güey, imagínate. Imagínate qué tan complicado fue para mí en mi cabeza ah, armarme un speech del por qué iba a empezar. Obviamente tenía otros temas y muchas cosas más, pero hoy quise ser como más directo conmigo. O sea, el decir como, güey, empieza, lo que sea, pero ya. Y mi cabeza me decía, no, güey, pero esto, podemos hacer esto, el otro y así. Y mi corazón decía, no, güey, empieza ya, ya, con lo que tienes, con lo que, con tu poca experiencia, con lo que tengas. Y era como, ok, bueno, vamos a lanzarlo, ya, chingue su madre. También una de las cosas es que me abrumé mucho con todo el equipo que compré, porque pues sí me la mamé un poquito. No es como que haya comprado un equipo de producción para armar un radio, pero la neta es que siento que invertí más dinero del que tenía que haber invertido, pues por lo mismo, güey. O sea, me dejé llevar como gorda en tobogán y pues quise empezar con lo más chingón. O sea, como si en el food me hubiera comprado unos tacos, los más cabrones, así bien chingones para jugar fútbol, los que usa Messi. Y el jersey, las calcetas y todo el uniforme, el más caro, sin ni siquiera sabía tirarle de izquierda. Qué pendejo ejemplo, pero, o sea, algo así, la neta. O sea, pues para jugar fútbol, pues hasta con unos pinches zapatos de la escuela, de esos que ocupábamos el lunes. Así, o sea, pues uno empieza así, güey. Entonces, creo que la neta de lanzarlo. Y es que también otra de las ideas que yo tenía para lanzar este proyecto era hacer como muchas entrevistas. Y siempre entrevistar. Y llegó un momento en el que llegué a hacer entrevistas, pero la gente también como que no cooperó mucho en ese momento y no fue como una idea de mi agrado. Como que no me terminó por convencer las entrevistas. Y sí, en algún momento quiero hacer algunas, pero quizá un poco más planeadas y más producidas. No sé si van a ver, la neta. Yo digo que sí, pero pues por ahora tengo como más proyectos de hablar yo nada más y mi cara pues perfecta de este tema, de estos temas. Y ya de repente veremos a quién o qué personajes se pueden cruzar en esta magnífica vida. Pero sí, entonces creo que eso fue una de las cosas que influyeron mucho, como el amamarme con los equipos, de querer tener lo mejor desde un principio sin haber empezado. Y la otra es que ah, quería muchas cosas y no terminaba por aterrizar las ideas. Eso, eso no me ayudó demasiado, diría yo, como me desconcentró mucho del objetivo principal.
y al final pues no terminaba por hacer nada y terminé por pues procrastinar. También porque considero que soy una persona un poco a veces indecisa, entonces eso aunado a lo de antes pues no salía un buen mix de nada. Pero bueno, creo que mágicamente algo surgió dentro de mi corazón y de mi cabeza que se juntaron y dijeron como, güey, ya, o sea, hasta nosotros nos estás dando huevo de que no haces nada, ni de todas las ideas que te estoy dando yo, ni del corazón que decía como, sí, 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 era como, güey, ya me cansé de motivarte para que hicieras esto. Y mi cabeza, pues, entre más ideas me daba, ya decía como, ya no te va a dar nada porque ya, de ninguno agarras nada. Y bueno, en algún momento se cruzaron y dijeron como, ya, güey, es hora, es hoy. Y aquí estamos. Y bueno, el tema de, pues no sé, habrá un tema muy interesante para el siguiente capítulo. Espero que sea de su agrado. Y si no, pues no lo escuchen. Ahí los dejo. Cuídense. Los quiero mucho. Ay, cabrón.